Ana Emily, no la veo yo. Al parecer, no, ¿verdad? Gabriela Alejandra. Presente. Carla Alejandra. Presente. Lizzy Maeli. Lizzy. Presente. María Celeste. Presente. Raquel Saraí. Mi Raquel me dijo que estaba teniendo problemas de conexión. Ok, es que yo creo que ella vive en San Manuel, creo, ¿verdad? Tal vez por allí. Ella vive en Los Pinos, pero ahorita no está ahí, creo. Ahorita está donde una familia de ella. Bueno, vamos a colocarle aquí una notita. Sofía Maeli, Yaeli, perdón. Presente. Alberto Martín. Alberto Martín. Ok. Alex Rigoberto. Presente. André Omar. Bueno, André Omar tiene excusa. Ángel David. Presente. Antonio Isaac. ¿Alguien sabe algo de, porque no tengo comunicación, de Elizabeth y de Antonio Isaac? ¿Saben algo de ellos? Porque no tengo yo ninguna excusa de ellos. Bueno. G. Diego Enrique Funes. Presente. Efraín Antonio. Presente. Ernesto Alejandro. Presente. Josué Alejandro. Josué Daniel. Presente. Oscar Antonio. Presente. Y Roger Alejandro. Presente. Ok. Ok. La coherencia de contenido. Cuando nosotros hablamos de coherencia, ¿verdad? Ya nosotros entendimos que tiene que ser algo comprensible, ¿verdad? Que es necesario para que nosotros podamos identificar un texto, si está coherente, es necesario leer el texto, identificar esa idea principal, ¿verdad? En cada párrafo, y de esa manera nosotros vamos a ir viendo si cada párrafo va conectando con el otro. Es necesario, ¿verdad?, que nosotros al momento de leer este texto identifiquemos, vuelvo y repito, esa idea principal. Hay un lingüista holandés, ¿verdad?, se llama Teun van Dijk, termina en K. Él estudió las macroreglas, ¿verdad?, con un objetivo de describir las reglas que se aplican al conjunto de proposiciones que forman un texto para obtener su macroestructura, entendida esta como el contenido semántico que resume el sentido de un texto. Entonces, nosotros vamos a conocer ahorita cuáles son esas macro reglas, ¿verdad?, que nos dio el señor Teun van Dijk. Esta macroestructura se refiere al significado global de un texto y se construye a partir, ¿verdad?, por eso le repetí en 2 veces, a partir de las ideas principales que se van desarrollando según nosotros vamos leyendo o vamos escribiendo párrafo a párrafo, hasta lograr una comprensión global de lo que nos quiere dar el tema. La identificación de la macroestructura por medio de la memorización es importante, pues se hacen esquemas cognitivos, ¿verdad?, previamente sucediendo el aprendizaje. El señor Teun van Dijk describe 4 macroreglas. ¿Cuáles son esas macroreglas? Son la supresión u omisión. Esta macroregla es la que ayuda a la coherencia de contenido. Implica la supresión de la información, que la supresión de información no es necesaria para interpretar lo que sigue del texto. La otra que tenemos es la generalización.
y esta ayuda al logro de la coherencia de contenido. Y la otra sería, ¿verdad? Que van juntas, sería la integración o construcción, ¿verdad? Esta lo que identifica es la unificación, ¿verdad? Que se logra realizar de resúmenes de procesos que son parte de la realización cotidiana, ¿verdad? De conceptos constitutivos, del conocimiento del mundo y que la persona posee. Ok, yo les voy a compartir ahorita una información. Solo les voy a pedir que le pongan atención porque de este video explica con ejemplo, ¿verdad? Cada uno de esas macro reglas. Y aquí en la lección, como ustedes van a hacer los ejercicios de la lección, le pide identificar esas macro reglas, ¿verdad? Entonces ponen algunos ejemplos y le dice qué macro regla es. Entonces, por favor, pónganle atención para que se les haga más fácil desarrollarlo. Aparte que también van a tener el contenido de la lección, ¿verdad? Ahorita se los comparto. Días, compañeros. El tema central en el cual nos vamos a enfocar en este video expositivo es en lo que es la coherencia de contenido. Sin embargo, antes de llegar a hacer una explicación más a fondo de lo que esto implica y cuáles son sus mecanismos, nos parece pertinente Voy a apagar mi cámara, tal vez me ayuda a eso. hacer una definición de lo que es la coherencia y para ilustrar mostrar algunos ejemplos. La coherencia, como se define en la lectura base, es un concepto que se refiere al significado del texto en su totalidad, que puede abarcar tanto las relaciones de las palabras con el contexto como las relaciones entre las palabras en el interior del mismo texto. ¿Qué quiere decir esto? Se puede decir que la coherencia es la propiedad que rige las relaciones de significado que se dan dentro del texto con el fin de construir un significado global. Si la estructura interna de un texto no está establecida de tal modo que se pueda llegar a construir un significado global concreto, entonces este no tendría coherencia. Para ilustrar de mejor manera lo que acabo de decir, voy a realizar la lectura de dos párrafos que nos permitan ver cuándo hay coherencia y cuándo no. Por ejemplo, en el primer párrafo tenemos: me gusta la música clásica y mañana tengo un examen de lengua. El euro es la moneda de la Unión Europea. La ballena es un mamífero y a mí me encanta la pizza y montar en bicicleta. Como vemos en este párrafo, no hay coherencia porque las oraciones que lo componen carecen de relación temática. Cada oración constituye un tópico diferente, por lo cual no se puede llegar a la construcción de un significado global o general del párrafo. Ahora veamos el siguiente párrafo. Me gusta la música clásica, mi compositor favorito es Beethoven. Precisamente el próximo viernes la Orquesta Nacional interpreta la 9ª Sinfonía en el Auditorio Municipal. Pienso asistir con mi amigo Marcos, ya tenemos las entradas. Como vemos en este párrafo, sí hay una relación de significado entre los anuncios, por tanto sí se puede llegar a establecer el significado general del texto. En este caso del párrafo, nuestro tema general sería la afición del emisor por la música clásica.
Ahora bien, la coherencia de contenido se concentra en el análisis del texto como unidad textual, el cual está dividido en dos niveles, el global y el local. En el global vamos a poder encontrar lo que son las macroproposiciones y en el local lo que son las microproposiciones. Estos dos niveles no son independientes y mantienen una relación estrecha entre sí con el propósito de construir el sentido común del texto. Como se vendría definiendo dentro de la lectura base, las macroproposiciones se derivan del contenido explícito e implícito de las microproposiciones. Posterior a la lectura y a la interpretación del párrafo, podemos recordar información general como el sistema solar forma parte de la Vía Láctea y está conformado por un Sol y unos planetas. Esta información y lo que podemos recordar es el tema general del texto. En este caso serían las características del sistema solar, algunas características del sistema solar. Y esa información que recordamos, lo más general, son las macroproposiciones. Es la delimitación de lo más general del texto. Y de acuerdo con Van Dyck, una de las formas de identificar estas macroproposiciones del texto es mediante la interpretación del lector, ya que puede recortar y sintetizar la información teniendo en cuenta las macroreglas. La primer macroregla es la macroregla de supresión, la cual reformula de forma sintética la información y sufre operaciones de borrado para lograr esta síntesis. La macroregla de integración es la operación de incorporar información de distintos enunciados en un solo enunciado. La macroregla de construcción es parecida a la macroregla anterior, sin embargo, esta se concentra en construir un nuevo enunciado sin que exista anteriormente. Y la macroregla de generalización aporta elementos conceptuales más extensos que incluyen a los primeros elementos conceptuales. Estas macroproposiciones están organizadas jerárquicamente. En este caso tenemos como tema principal, tema general, las características del sistema solar. De allí se desprende que este forma parte de la Vía Láctea y que está conformado por el Sol y los planetas. Y de esta segunda macroproposición se desprende la información adicional que nos da el párrafo, que es sobre los satélites de los planetas. Entonces, a partir de la jerarquización de las macroproposiciones, se determina el tema general del texto, y este tema general es del que habla la macroestructura. Cuando hablamos de la macroestructura, lo que hacemos es hablar a nivel global. Este nivel constituye lo que es la síntesis general o el sentido común del texto. Esto quiere decir que dentro de la macroestructura podemos encontrar lo que es el tema, que es la parte fundamental de todo texto y que ayuda a definir la estructura en la que éste se va a establecer y desarrollar. En resumen, como se define la lectura, la macroestructura vendría siendo la representación del tema general que vertebra la unidad textual. La superestructura es la forma en la que la macroestructura se organiza en forma de esquema. Se podría decir que esta es la silueta o el esqueleto de la unidad textual. La superestructura se define a partir de qué tipo de texto el autor decide utilizar para la composición de su texto. Este ya puede ser un texto científico, descriptivo, expositivo, periodístico, etc. Volviendo al caso del sistema solar, la superestructura sería la forma en la que ubicamos jerárquicamente las diferentes macroproposiciones, poniéndola de la más relevante a la información más adicional. Nuestro artículo se titula Gobierno respondió al fallo que ordenó suspender el uso de gas lacrimógeno. De esta forma, el titular ya nos está exponiendo de forma breve cuál es el tema general del artículo, que en este caso es la respuesta del gobierno ante el fallo. Y la entradilla que cumple la función de desarrollar los contenidos que ya han sido mencionados en el titular y de resumir la información más relevante que se va a trabajar en el artículo. Dice,
Señaló que el uso de los elementos menos letales está amparado en el marco jurídico internacional. Esto quiere decir, ella nos señala que es uno de los argumentos principales con los cuales se defiende el gobierno en su respuesta. El texto en primer lugar nos indica que hubo un fallo lanzado por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Bogotá. Este fallo le ordena al gobierno la detención del uso de armas químicas como gas lacrimógeno o gas pimienta durante la pandemia. Y a continuación, el texto nos presenta las respuestas que el gobierno dio ante este fallo. Después de presentarnos los primeros hechos, el texto nos muestra las consecuencias. En este caso, pues es la respuesta del Ministerio de Defensa ante este fallo. El Ministerio de Defensa nos da 3 argumentos para continuar con el uso de estas armas químicas durante la pandemia. El primer argumento es que es respetuoso de la independencia judicial el uso de la autoridad legítima del gobierno en caso de violencia o vandalismo. El segundo argumento del Ministerio de Defensa es que el uso de armas menos letales no tendría que vulnerar ningún derecho, ya que se hace teniendo en cuenta las normas internacionales de derechos humanos y el reglamento interno. Es decir, que el uso de estas armas no tendría por qué pasar a otras consecuencias que no sean el detenimiento del vandalismo o la violencia dentro de las protestas sociales. Posterior a esto, el Ministerio de Defensa responde que pese a que el uso de armas menos letales no vulnera ningún derecho, va a tomar en cuenta el fallo para evaluar el marco jurídico que envuelve la permisión de estas armas menos letales. El cuerpo de la noticia está dividido en 4 macroproposiciones. La primera de ellas es el fallo que le impuso el Juzgado de Bogotá al gobierno de detener el uso de armas menos letales durante la pandemia. La segunda macroproposición corresponde al primer argumento que da el gobierno, y este es que es respetuoso de la independencia judicial el uso de la autoridad legítima del Estado para detener el uso de violencia y el vandalismo. La tercera macroproposición es el segundo argumento que da el gobierno para continuar con el uso de armas menos letales en la pandemia. Y este es que el uso de estas armas menos letales se hace teniendo en cuenta las normas internacionales de derechos humanos y el reglamento interno. Es decir, el uso de armas menos letales no está vulnerando ningún derecho. La cuarta macroproposición es el argumento final del gobierno, y es que a pesar de que el uso de armas menos letales no vulnere ningún derecho, van a tomar en cuenta el fallo para evaluar el marco jurídico que permite estas armas menos letales. Al hacer mayor énfasis en la respuesta del gobierno, hace que el lector, quien interpreta este texto, recuerde después qué fue lo que respondió el gobierno y sea puesto como tema general debido a que es de lo que más dan información y lo que se explica mejor. Por lo tanto, quien lee va a recordar más la respuesta que dio el gobierno ante el fallo que le impusieron. Entonces, la superestructura del texto corresponde a un antecedente que sería el fallo que fue impuesto y un consecuente que es la respuesta del gobierno. De este consecuente, que es el tema principal, se desprenden 3 ramificaciones que corresponden a los distintos argumentos que dio el gobierno para defender el uso de armas menos letales. Entonces, teniendo en cuenta estas macroproposiciones y la organización de estas, puede inferirse que hay una intencionalidad discursiva del autor de esta noticia. Y es que hay énfasis en una de las macroproposiciones, que es el tema general, ya que es lo que el autor quiere que sea recordado con más facilidad para ser puesto como el tema general. En este caso, corresponde a la respuesta del gobierno ante el fallo.
Ok. Si ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? Las macroproposiciones se encuentran en el desarrollo, ¿verdad? Del contenido del texto. Porque al final, donde dice finalmente, ¿verdad? Es como es la conclusión que da en ese caso, ¿verdad? En ese ejemplo, el gobierno. Entonces sí es muy interesante, ¿verdad? Y ahora nos damos cuenta de que cuando nosotros estamos escribiendo o leyendo un texto, vamos utilizando, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Aquella estructura de inicio, nudo, desenlace, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene esa relación y ese es el cuidado, ¿verdad? Que nosotros hay que tener al momento de escribir o de descifrar para poder analizar un texto. Yo les mandé ahí al grupo, ¿verdad? El link de ese video me parece interesante, ¿verdad? La información que nos dan estas muchachas respecto al texto, ya que la coherencia es una parte importantísima para que nosotros podamos comprender lo que es, ¿verdad?, el análisis de un texto. No sé si tienen alguna pregunta o alguna aportación. Ok. Bueno, me parece interesante. Yo les coloqué a ustedes en Moodle una mosaico, ¿verdad? Una carpetita para que ustedes puedan subir lo que es el resumen que hicieron de coherencia y cohesión y los ejercicios que le aparecen ahí en la lección. Entonces yo les subí allí, les habilité, mejor dicho, les habilité lo que es ese mosaico para que ustedes puedan subir el trabajo, ¿ok? Consulta al respecto de Moodle, ¿alguien lo ha visto? ¿Gaby? Ok, pero ahí lo van a encontrar. Ahorita que yo lo tengo. Van a encontrar ahí para que ustedes lo puedan ver. Permítanme. Creo que tenemos ahí un minutito. Voy a compartírselo para que ustedes vean. Si tienen una consulta, pues me dicen ahí rapidito. Ahí todavía está cargando. Todavía está cargando, pero ya lo van a ver ustedes. Ok, aquí tienen, ¿verdad? La planificación, el glosario. Estaba viendo que solo 7 lo habían subido. ¿Lo pueden ver? ¿Lo pueden ver? Ok, sí, contésteme porque así yo me doy cuenta si estoy bien. Con esto del internet, recuerde que nos tienen maniatado, ¿verdad? Estamos dependiendo mucho de ellos. ¿Ahorita pueden ver? ¿Están viendo ahorita? Está cargando, Miss. Ah, está cargando, ok. Ahora sí, a ver. Ok, está la planificación, está la tarea de las palabras. Les decía de que hoy estaba viendo, solo lo han subido 7. Luego en la lección, ¿verdad? Que es para que ustedes puedan ver la lección y ahí están los ejercicios del tema. Y tenemos acá el vídeo que ustedes vieron, ¿verdad? Donde iban a sacar lo más importante de coherencia y cohesión. Y en esta carpetita es donde van a subir ustedes la tarea de los ejercicios
y lo que hicieron de coherencia y cohesión lo van a subir en esta carpeta, ¿ok? Se mira el cursor, ¿verdad? Ok, perfecto. Es que no lo veo a ustedes porque no sé dónde se me fue no sé para dónde, solo me aparece arriba una barra. Ok, chicos, entonces si, no sé, ¿alguna consulta? Lizzy. Ok, chicos, bueno, es un placer estar con ustedes. No es mucho los ejercicios, es poco. Traten de hacerlo hoy y ustedes, ¿verdad? Quedan libres de todo pecado. Ok, cuídense mucho. Feliz fin de semana y cuídense mucho. Bye, bye.